Quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto, en el torrente oscuro del petróleo, la verde perma, la dulce caña. Y siempre apareciendo Tito Ramos, uno se pone contento, Sí. no solo porque aparezca Tito Ramos, sino también porque viene Julio Zeta. Viene acompañando. Exactamente, y le damos las buenas tardes al querido Julio. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Leandro, Lida, Celina. Acá estamos con Acá Fierro vengo también. representando como la alegría primaveral. Sí, por aquí no apareció mucho la primavera, pero bueno, estamos haciendo fuerza para que sí suceda. Creemos que vienen alpargatas, por eso viene reculando la primavera. Bien. Sí, en Alpargata, Polvorienta, en Sulki. Me parece que va demorada todo este año porque creo que entra el 23, más preciso, de acuerdo al movimiento de los astros. Sí, así andaban diciendo. Dicen eso, qué sé yo. Bueno, aquí venimos acá un día que acompañó, medio que se presentó y ahora va cayendo el sol en el horizonte pampeano y bueno, convoca unas historias de La Pampa. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Contanos. Hoy vamos a hablar, sí, un poco de pueblos, porque esta historia que voy a contar se inscribe en un lugar de la provincia de Buenos Aires, el centro-este de la provincia, actualmente el partido de Rauch, que toma nombre de un oficial prusiano, de Federico Rauch, un hombre que llegó a estos pagos del universo y del continente sudamericano ya por 1819. Era muy común entonces contratar, digamos, venían como a hacerse de América militares que habían peleado en las guerras napoleónicas, buenos oficiales, eran mercenarios en realidad. El gobierno argentino contrató a muchos de ellos y entre ellos a este hombre, a Federico Rauch. Digamos, en principio fue un hombre que es conocido por su crueldad innata respecto a su desenvolvimiento como militar, Federico Rauch. Anduvo allí y se mezcló obviamente en la avanzada que se inició allá por los años 20 sobre lo que sería el interior de la provincia, que yo no sé si es el término, pero bueno, creo que el oyente se va a poder ubicar, el avance de la frontera, digamos. Claro. Así que ahí tuvo muchos episodios militares, en lo que este hombre destacó por su coraje y por su crueldad, dos condiciones que lo acompañaron. Su contrato, digamos, era como teniente segundo, tenía rango fuerte y destacaba aparentemente porque incluso la High Society porteña lo reconocía como un prusiano consciente de su valor, de su valentía y de su capacidad de matar, sobre todo indios. Por fin de la década de 1820, 1828, se plegó a las fuerzas de Lavalle, las fuerzas unitarias, que se rebelaron contra el gobierno de Dorrego, ¿no? Sabemos el final de toda esa historia. Dorrego fue fusilado por Lavalle en ese proceso revolucionario. Este hombre Rauch estaba en el lado de los unitarios, por supuesto, fiel a su estirpe. Tuvo entreveros en eso, y en una famosa batalla, la Vizcachera, de las Vizcacheras, ocurridas más o menos acá en este territorio centropampeano, digamos, que hoy le da lugar al partido de Rauch, perdió la vida a manos de Arbolito. Arbolito, Nicasio Maciel, un ranquel
que conocía estas historias de Rauch, ¿no? Que se ufanaba de ahorrar balas y degollar indios. Un Ranquel, digo, que por entonces formaba parte de las fuerzas federales, digamos. No perdió la vida Rauch, por lo menos hay como versiones ahí distintas, digamos, repeliendo malones, sino en una batalla más de orden de poder interno en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y Nicasio Maciel, Arbolito, que conocía esta generosa valentía de Rauch y que sabía que era un hombre que brindaba ejemplo, iba el primero que iba a la carga y que tomaba distancia de los que lo seguían, fue inteligente, astuto, lo esperó en una hondonada, ¿no? Y lo capturó, Arbolito, y le cortó la cabeza. Y, digamos, con eso terminó con la historia del prusiano, y en realidad lo puso en la historia de aquellos que lo habían prohijado al alemán, y dividió aguas, Arbolito, claramente, entre un acto de justicia, cortarle la cabeza a aquel que era el asesino de sus hermanos, y aquellos que, en función de otros intereses, perseguían a los pueblos originarios, ¿no? A los ranqueles, a los pampeanos. Un historiador, Osvaldo Bayer, de origen alemán, que casualidad, pero de formación profundamente humana, anarquista, investigó sobre estas cuestiones mucho en el siglo XX, entre la década de 60 y 70 del siglo XX, y comenzó a restituir la figura de Arbolito, un personaje que se había perdido en la historia, y fue notable lo que hizo Bayer, porque invitado a hablar sobre las campañas de Rauch y esta muerte, digamos, temprana a manos de Arbolito, en el propio Rauch, Osvaldo Bayer dijo que en realidad había que cambiar el nombre de ese pueblo, había que sacar la figura de Rauch de la plaza pública y había que poner la de Arbolito, ¿no? Porque Arbolito era un héroe de las Pampas, el querido Arbolito, decía Osvaldo Bayer. Qué cosa, ¿no? Por eso Bayer fue preso. Tantos años después, Bayer termina preso por reivindicar a un héroe casi anónimo en ese momento, Pampa él, Ranquel él, que vuelve a tener voz a partir de un historiador. Dos hombres, entonces, que se sintetizan en la historia, que marcan claramente dos modos de ser en la provincia de Buenos Aires. La justificación, la invasión de aquellos que se apropiaron de estas tierras, castigando, expulsando, matando a sus auténticos pobladores, y aquellos que podían reivindicar de vez en vez con alguna batalla o algún triunfo parcial que de algún modo llegó a la historia del siglo XX y a la memoria de los actuales, que Osvaldo Bayer honró y la trajo para que hoy nosotros la podamos estar contando. Eso, digamos, está inscrito en esos territorios de Rauch. Y como perla de esa corona de dominación, hay una historia allí que quiero traer colateralmente, pero que me parecía linda de contar, que es la del Castillo San Francisco, porque ha tomado relevancia en los últimos años como centro turístico y como lugar de visita para aquellos que recorren la provincia, que es una casona, la estancia de los Díaz Vélez. Eustaquio Díaz Vélez fue un héroe de la independencia, un militar de la independencia, y un prócer, que participó de la ley de Fiteuses y eso le permitió extender tierras por la provincia de Buenos Aires, justamente en estos lugares que pisaron tempranamente Rauch y Arbolito.
construyeron así, en esas tierras que eran de Eustaquio Díaz Vélez, el nieto, ya arquitecto, Eugenio Díaz Vélez, construyó un castillo que tiene un estilo arquitectónico ecléctico, más o menos como eran los castillos de época, Sí. que está allí, prácticamente 2 décadas y pico le costó a la familia Díaz Vélez terminar ese castillo. Lo empezaron en 1918, lo terminaron allá por 1930, y es como un enclave que era bastante usual de la época del mundo europeo en estas tierras a las que alguna vez proclamaron como desierto. Digamos, hay una suplantación de cultura y la negación de una, el aplastamiento de una, la auténtica, la originaria, por la imposición de otra. Y el castillo San Francisco, en esas formas señoriales y europeas que aún conserva, es un vestigio claro de ese proceso cultural de la provincia de Buenos Aires. ¿Y vivió la familia Díaz Vélez allí? ¿Llegaron a vivir, a habitarlo? Sí, vivieron. Eugenio vivió hasta 1930. Era una estancia que tenía un gran esplendor, una explotación, digamos, sobre todo de ganadería, también algo de agricultura. Hay muchas de estas características. Por ejemplo, en Tandil está la Celay, de la familia Rodríguez Larreta, un conjunto de estancias que sí se vivían algunos en forma. Hay una palabra que solemos utilizar en la historia que es absentista, es decir, aquel que vive temporalmente, pero su residencia después la tenían en el puerto, en Buenos Aires. Pero sí ocuparon la estancia. Finalmente eso lo hereda la hija de Eugenio, María Eugenia Díaz Vélez, que sí ya esta generación empezó a abandonar la habitación continua del lugar y se fue deteriorando, estancando la estancia, falta de cuidado por las características justamente de todo ese complejo productivo, que no es solamente un castillo, sino es un complejo productivo modelo de una estancia del siglo XIX. Así que para 1959, estando Oscar Allende como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se decide, qué interesante esto, se decide la expropiación de la estancia. La provincia decide la expropiación de la estancia. ¿Con qué finalidad? Convertir la estancia en una colonia de productores, ¿no? Qué cierre interesante. Bueno, una parte de eso se cumplió, otra parte no. Finalmente está allí este predio, que es un predio de unas cuantas hectáreas. Entiendo que está en manos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. La gente de la estación Egaña, es un lugar que está a unos kilómetros de Rauch, sobre la estación de ferrocarril de Egaña. Se puede llegar por la ruta 50, se baja, hay un acceso de unos poquitos kilómetros, y se llega a la estación de Egaña, y pegado mismo a la estación está el castillo. Bueno, esto está ahora en explotación turística, hay gente que intenta recuperarlo, sostenerlo, pero lo que yo quiero resaltar justamente es este cierre, ¿no?, de esta historia, que termina después con el Estado interviniendo y haciendo, o la búsqueda de hacer de esa propiedad de poderosos, de aquellos que triunfaron 100 años atrás, un bien de carácter social, un bien que pudiera ser estatizado y luego cedido en proceso de colonización a quienes tuvieran y desearan producir la tierra. Eso no, digamos, no limpia la historia de Rauch, ni limpia las responsabilidades del Estado, ni hace que los pueblos originarios vuelvan a tener el lugar que les corresponde, por lo menos en nuestra provincia. Pero me parece que cierra como un acto de justicia para el Nicasio Maciel,
que anónima y corajudamente lo persiguió a Rauch y una tarde en una hondonada perdida de la provincia le cortó la cabeza y que fue remitida después a Buenos Aires como símbolo de la pervivencia y cierto nivel de rabia y rencor que algunos conservan cuando se ven avasallados y se ven inferiores en poder, en fuerza y en posibilidades respecto a otros. Muy bueno. O sea que hoy recorrimos un poco esta historia cargada de sentimientos, como siempre, por los que han perdido, pero que por lo menos nosotros, creo que los que estamos en este programa, entendemos, es un común deber reivindicar y traerlos a la memoria. Quizás algún oyente cuando pase o decida ir al San Francisco, recuerde que también hay allí una historia de pueblos que lucharon por su existencia y por conservar lo que era propio. Por ahí anduvimos. Distintos modelos, ¿no? Distintas identidades, modelos culturales también se confrontan en tu historia, en la historia que hoy traes. Vamos a escuchar y volvemos después, si nos esperás. Vamos a escuchar a dos temas que interpreta el grupo Arbolito, justamente, que está dedicado a este cacique que hizo historia, de la mano de la voz de Osvaldo Bayer, que titularan El Vindicador, el que venga, el que pone en valor, ¿no? El que hace justicia, y a él se refiere. Cuando no claro que sí, cuenta sobre esta historia, ¿no? Sí. Vamos, que hoy hemos programado juntos. Vamos a escucharlos. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Fíjense qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán escribe, dice: los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte.
y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza.
Bueno. El Vindicativo con la voz de Osvaldo Bayer, del gran historiador Osvaldo Bayer. Y música incidental de Arbolito. Y Arbolito también. Era la canción que estábamos escuchando. Y que elegimos junto con Julio, que hoy nos trajo estas historias, nos dio la oportunidad de escuchar, de conocer sobre ellas, ¿no? Así es. ¿Estás allí, Julio? Aquí estoy escuchando, sí. Sí. Historia profunda, conmociona. Sí, conmociona por lo sangrienta, por lo ocultada, porque que haya estado tan escondida, pero a su vez que no se haya podido dar vuelta a esa historia, ¿no? Por lo menos cambiarle el nombre, que le siga rindiendo homenaje. Aparte las exequias del general Rauch, fueron de las más costosas, de las más magníficas, digamos, magnificencia que se dio, ¿viste? Porque había sido asesinado, según la versión oficial, por un indio, mira. Claro. Yo pienso que qué precursor Bayer cuando allí, en ese lugar, propone esto del cambio radical, ¿no? De reivindicando esta figura de Arbolito, porque como todavía tenemos deudas con eso. Por ejemplo, a este hombre, como bien dice Osvaldo Bayer, lo contrata Bernardino Rivadavia con otro para esto, ¿no? Está contratado antes, pero él renueva un contrato para que vaya y extermine a los pobladores de La Pampa. Claro. Y bueno, y tenemos casi Bernardino Rivadavia y digamos, en cada pueblo de la provincia, en muchos lugares del país, en la capital federal, la avenida Rivadavia, ¿no? Y tal vez algún día se empiece a revisar esto un poco para quedar de igual a igual, ¿no? Hay que tener voluntad y decisión política para emprender ese camino, que es un largo plazo. Te despedimos ya, Julio. Nos has dejado mucho hoy y como siempre. Nosotros ya estamos caminando el último tramo en De Pueblos y Caminantes. Hoy estuvimos por un mapa musical de historias, de voces, de realidades bastante diverso, ¿no? Sí, si me permitís decir, Lila, muy, muy lindo esto de las canciones que trajiste de los navegantes y de los viajes y me encantó, y pensaba, tenemos personas conocidas que aman mucho la cultura española, la cultura de aquellos que vinieron de tierras tan lejanas, qué impactantes las naveiras que nos trajiste hoy. Bueno, aquí lo vamos entrelazando acá. Disfruté mucho como oyente. Bueno, vamos a traer otras naveiras también, pero es que, bueno, en este quehacer cultural donde se van integrando nuestros orígenes, también queremos irnos hoy escuchando una canción en una lengua originaria que también, como decía hoy don Roberto Candia, con el que charlamos desde San Cosme en Corrientes, son lenguas que están vivas mucho en las ciudades, pero también, esto lo charlábamos ayer con una joven formoseña que me decía que ella habla también el guaraní y habla el español, y me decía que estando en la ciudad trata de no usar esas palabras cotidianas del guaraní porque acá no le entienden. Entonces llega a la ciudad y en la ciudad se van tapando, se van ocultando y van muriendo esas lenguas. Y nosotros tratamos desde estos espacios de recordar que hay ríos subterráneos que nos traen esas memorias. Entonces, también esas lenguas, esas identidades europeas
pero también las identidades que intervienen en nuestro ser de hoy, ¿no? Así que tratamos de hacerlas presentes. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en De Pueblos y Caminantes. De Pueblos y Caminantes.